Desde que salieron de Egipto, Dios guió a los israelitas por el camino del desierto. Esa trayectoria no era fortuita, era un plan de Dios. Dios los llevó a través del desierto para transformarlos en un pueblo libre y responsable, en lugar de una multitud de personas esclavas y dependientes, tal como habían sido por cientos de años en Egipto. Las dos primeras lecciones las aprendieron en el Mar Rojo y en el Mara. La siguiente prueba fue más adelante, Éxodo capítulo 16, versículo 1. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Ya había pasado un mes desde que salieron de Egipto y para entonces la comida ya estaba escaseando. En medio del desierto no había lugar donde comprar comida, ni podían sembrar, ni podían cosechar. El Señor conocía sus necesidades, pero no dijo nada en ese momento porque estaba probando sus corazones. Como dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver ahora cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la escasez de alimentos. Versículos 2 y 3, Éxodo capítulo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Podemos entender la preocupación por falta de alimento. Uno puede suponer que la reacción debió ser orar y clamar a Dios. Si Dios me ha sacado de Egipto, me ha guardado de las plagas, he visto con mis propios ojos cómo el Mar Rojo se dividía en dos partes. He visto la mano de Dios al cruzar ese Mar Rojo. He visto cómo esas aguas se han cerrado sobre el ejército de Faraón. He visto cómo unas aguas estaban amargas y he visto cómo la mano de Dios endulzó esas aguas. ¿Y ahora me voy a quejar? Esa debería ser la reacción tuya y mía. Orar y clamar a Dios en vez de quejarnos por la situación por la que estamos atravesando. En muchas ocasiones situación que nosotros hemos provocado. Hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión. Hemos sido nosotros los que hemos elegido. Y ahora vienen las consecuencias. Entonces, ¿para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a murmurar? Leyendo estos versículos, tú y yo podemos notar que la queja era distorsionada. En Egipto no gozaban de abundancia. Eran esclavos. Sí, podían comer. Porque si los egipcios maltrataban, no daban de comer a sus esclavos, ¿quién iba a construir todas esas edificaciones? Necesitaban tener esclavos, necesitaban darles de comer para fortalecer sus cuerpos, para que tuvieran fuerzas, para construir y edificar todos los monumentos que algunos de ellos se mantienen hoy en día. Era una queja absurda. Eran esclavos. Muchos tendrían cicatrices en las espaldas de los latigazos o vete a saber qué. La queja y la murmuración puede llevarnos a perder la perspectiva de la realidad y creer mentiras. A veces lo que uno añora del pasado es desproporcionado, es irreal. Sabiendo que en el pasado no estábamos en los caminos del Señor. ¿Cuántas personas dan testimonio de su vida y cuando hablan del pasado se regodean hablando de eso?
se relamen diciendo: yo tenía esto, yo tenía estas posesiones, sí, pero no estabas en los caminos del Señor. Eso le ocurrió al pueblo de Israel. Eso le ocurrió a los israelitas. Como esclavos, los hijos de Israel habían dependido de los egipcios para su sustento diario. Ellos estaban felices de ser libres, pero cuando vieron que les quedaba poca comida, entonces comenzaron a extrañar Egipto. Y Dios les lleva a esa situación porque quería arrancar esa dependencia de sus corazones y quería mostrarles que Él era su proveedor y que aprenderán a confiar en Dios para su sustento. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo la pruebe si anda en mi ley o no. Qué interesante versículo, una porción. Yo cuando leo este versículo, lo primero que pienso es en el continente africano, la escasez de alimentos que tiene este continente, la hambruna, la pobreza que hay en ciertos países de este continente africano. Y aquí puede estar una de las respuestas. Dios le dice a Moisés que el pueblo tiene que salir y recoger una porción. ¿Por qué te lo menciono? Porque hay mucha gente que no piensa en los demás. Hay mucha gente egoísta que solo piensa en sí mismo. Por eso hay pobreza en el continente africano. Porque los que tienen mucho no han pensado en los que tienen poco. Por eso hay pobreza en África. Por eso hay pobreza en muchos continentes, en muchos países. Por el egoísmo del ser humano. Además, Dios puso mandamiento de que tenía que reposar la tierra durante cierto tiempo. ¿Qué hizo el ser humano? Empezó a acumular, empezó a llenar sus graneros, sus despensas, los pobres más pobres y las personas enriqueciéndose más. Y Dios envía maldición a la tierra por el egoísmo del ser humano. A mí me hacen gracia estos políticos de turno que te hablan de vamos a erradicar la pobreza, pero la pobreza sigue igual. Llevan así años y años, diciendo, vamos a enviar contenedores de ayuda humanitaria a ciertos países, pero siguen igual, y peor. Qué curioso, ¿verdad? Enviar ayuda humanitaria desde vuestros países, vamos a enviarla a ciertos países pobres. Sí, tú envías ayuda humanitaria, pero el dinero se lo van quedando ellos. ¿Por qué no destinas 600 millones a un país que necesita comida, que necesita agua? Hace unos años atrás, no sé si recuerdas la noticia, que hubo un incendio en la Catedral de Notre Dame, en Francia. ¿Lo recuerdas? En una semana, si no me equivoco, habían recaudado más de 600 millones para reconstruir, para reedificar un monumento gótico, diabólico, satánico, con gárgolas, con demonios, como esculturas. En una semana habían destinado ya más de 600 millones para reedificar, para restaurar ese edificio. ¿Por qué no hacen lo mismo en países en extrema necesidad? ¿Por qué no destinan o por qué no se recauda en una semana 600 millones para enviar ayuda humanitaria a países que sufren terremotos, que sufren de peste, de enfermedades? Esa es la hipocresía de los países de la Unión Europea. Esa es la hipocresía de Estados Unidos. Esa es la hipocresía de Canadá. Esa es la hipocresía de China, de Rusia. Por eso yo no me creo a la ONU. Estoy en España, estoy en Europa, pero no soy parte de un grupo de personas que cada vez son más ricos y los demás más pobres. Siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Todo lo que empieza por O, aquí en Europa, cuidado. OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, OTAN y ONU. Cuidado. Cuidado con estos grupos. El famoso G7, G20, como lo quieran llamar, cuidado con esos grupos.
Yo no voy a depositar mi confianza en este grupo de personas. No voy a depositar mi confianza ni en partidos de derecha ni de izquierda, porque son lo mismo. ¿Has visto algún partido enviar ayuda humanitaria a un país y erradicar con esa pobreza? No. Pero sí están dispuestos a recaudar en una semana 600 millones para reedificar un edificio gótico, diabólico. Para eso sí. Dios no cambió las circunstancias, ya que siguieron en el desierto. No les mostró un granero, ni les regaló un plantío, ni les trajo carreteras de comida. Les dio algo mejor. Les aseguró que tendrían su porción diaria. Y aún esto era una prueba de fe, porque el alimento no lo iban a recibir en grandes cantidades, por adelantado, sino que solo iban a recibir la porción necesaria. Una porción necesaria día a día. ¿Qué dice este versículo en la segunda parte? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor les dio una instrucción y los puso a prueba para ver si realmente creían en Él. La prueba de fe era la siguiente: cada día iban a recoger solo el alimento necesario para vivir, con excepción del día sexto, en el que debían recoger el doble para reposar el séptimo día. Y de esto hablaremos más adelante, del día de reposo, porque esto trae mucha controversia en el pueblo cristiano. Esa instrucción se la dio Dios directamente a Moisés. Y ahora Moisés se la tenía que transmitir al pueblo. Un pueblo que estaba en crítica, en murmuración. Y aquí viene el llamado de atención. Antes de explicarle al pueblo sobre la forma en que Dios iba a proveerles de alimento, Moisés aprovechó a llamarles la atención por su mala actitud. Les hizo ver que aunque las murmuraciones iban dirigidas en contra de Moisés y Aarón, en realidad contra quien se estaban rebelando era contra Dios. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 16, versículo 6 en adelante. Entonces dijo Moisés a Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Aún no lo sabían, ¿eh? Después de haberles protegido de plagas, después del milagro del Mar Rojo, después de las aguas amargas de Mara, el pueblo seguía incrédulo. Como Tomás, perdón. Tomás, 3 años con Jesús, 3 años en el ministerio de Jesús. Incrédulo total. A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en abundancia, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ole Moisés. Así se habla. Sin miedo, sin tapujos, con sinceridad. Vuestra murmuración no es contra mí, es contra Jehová. Y para confirmar las palabras de Moisés, Dios hizo manifiesta su presencia delante de todo el pueblo. Versículo 9 y 10. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. En ese momento Dios volvió a hablar con Moisés y le dijo que no solo iban a enviar pan del cielo en la mañana, sino que también esa tarde iban a recibir carne. ¡Oh! Con lo rico que está el pan, con lo rica que está la carne, ¿verdad? No sé si le envió carne ya hecha, en su punto, vuelta y vuelta, no lo sé. Pero lo que hace Dios es perfecto. Así que esa carne era perfecta. Ese maná del cielo era perfecto. Pan del cielo es uno de los programas que emitimos aquí en Radio Solidaria y en Solidaria TV. Te invito a que te suscribas al canal de Solidaria TV.
Hay mensajes que ofrecen los pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, Ramón Ubillos, Javier Jiménez y otros hermanos que cada domingo comparten la palabra en las iglesias. El nombre de este programa es Pan del Cielo porque es palabra que viene de Dios. De lunes a viernes, aquí en Radio Solidaria, a las 8 de la tarde, reposición en la madrugada, emitimos el audio del programa Pan del Cielo. Esos programas también los compartimos en el grupo oficial de Telegram. Si te quieres unir a la familia, adelante, podrás escuchar estos espacios. También están disponibles en iVoox y en Spotify. Pan del Cielo. Y así sucedió. Dios proveyó alimento para Israel. Versículo 13 y 14. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Dios envía alimento a los hijos de Israel mientras atravesaban el desierto. Y la reacción de los israelitas al ver el pan del cielo fue preguntarse qué era eso. Versículo 15. ¿Qué es esa cosa? Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. En hebreo se le conoce como maná, que literalmente significa, ¿qué es esto? Sí, maná significa, ¿qué es esto? No era un alimento natural, no era un alimento tratado por químicos, por científicos, que vete a saber lo que meten últimamente los científicos y los químicos en ciertos alimentos. Yo no me fío nada ya, ¿eh? Y con esto no quiero decirte que soy un conspiranoico, ¿no? Pero cuidado. Cuidado que hay alimentos a ciertas personas les sientan mal. Que no vengan diciendo que somos conspiranoicos porque decimos que hay ciertos alimentos que tienen productos químicos. ¿Por qué las personas tienen dolores en su vientre, en el estómago, cuando comen productos que son tratados químicamente? No porque esa persona esté enferma, no. Ese alimento a lo mejor tiene un químico que ha hecho una reacción en la persona. Ese producto, ese alimento está tratado por químicos. Y eso el organismo, depende qué cuerpos, depende qué organismo, depende qué personas, con defensas altas, bajas, lo puede soportar o no. No era un alimento natural, era un alimento mandado del cielo. Nunca se había visto algo igual. Y más adelante Moisés lo describe de la siguiente manera. Versículo 31, Éxodo capítulo 16. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Yo no sé si he probado alguna vez las hojuelas con miel. He probado la miel, por supuesto. Con leche... es una maravilla. Cuando te duela la garganta, este es un consejo, leche calentita y miel. Te alivia al momento. Pues tú pones en internet hojuelas con miel y puedes ver el producto. Y te puedes hacer una idea de lo que era el maná, el parecido. Durante el tiempo que los israelitas estuvieron viajando por el desierto, ellos recibieron ese maná, ese pan de Dios, ese pan del cielo, día tras día. Ellos llegaban al momento de comer y recibían el alimento. Es increíble cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege, cómo Dios envía provisión. Aunque había suficiente para todos y más, la instrucción es que solo recogieran lo que cada uno podía comer en ese día. Versículo 16 en adelante, esto es lo que Jehová ha mandado, recogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Obedecieron la palabra de Dios. Todos y cada uno de ellos obedecieron. No fueron egoístas. Recibieron alimento y pensaron,
Bien. Obedecieron. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en esa situación? Seguramente hubiéramos cogido de sobra, ¿verdad? Aquí en España, cuando llega el Año Nuevo, llega la famosa cabalgata de los Reyes Majos. Y van estos Reyes Majos lanzando, repartiendo caramelos a los niños. Y eso parece... sálvese quien pueda. Los padres son los peores. Empiezan a empujar a los niños para recoger caramelos. He visto a niños, y se ven en imágenes en televisión, recogiendo. Gente abría los paraguas para que cayeran los caramelos, pensando en sí mismo. Y no pensando en que hay otros niños alrededor que a lo mejor no han cogido nada. Ese es el egoísmo humano que tenemos en nuestra sociedad. Y luego te lo pintan como todo está bien, ¿verdad? Un evento que debería ser para los más pequeños para que disfruten, al final se vuelve en un evento donde el que más caramelos coja es el mejor. El pueblo de Israel, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Gomer en hebreo significa omer, gavilla. Un gomer es la medida promedio que una persona podía comer durante un día. Era la provisión diaria. En medidas bíblicas, un gomer era... podríamos decir, medio de elfa, puede ser, de efa. Un décimo de efa, no lo sé. Pero la gente recogía su porción cada mañana, al amanecer. Siempre había de más. Pero lo que sobraba no quedaba en el suelo para más tarde ni para el día después, sino que desaparecía. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El Señor sabía que la gente iba a tener la tentación de acumular más de lo que podían comer, como una forma de asegurarse comida para el futuro. Eso es lo que está pasando en el continente africano. Por ponerte un ejemplo, la extrema pobreza que sufre este continente es por el egoísmo del ser humano, por pensar en sí mismo y no pensar en los demás. El Señor fue claro al decir que eso no era permitido. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Tú imagínate, lo dejo para mañana y como mañana va a caer de nuevo maná, vuelvo a recoger. Esto me recuerda a ese matrimonio del Nuevo Testamento, Ananías y Safira, que venden esa herencia y una parte se la dan a los discípulos diciendo hemos vendido toda la herencia, pero una parte de ella, la otra mitad se la quedan. ¿Por qué? Yo para estas cosas pues soy cómico, me gusta, echarme unas risas y pensar que se quedaron una parte por si el ministerio no funcionaba. Bueno, vamos a dar una parte por si esto es un show, por si este ministerio, por si esta iglesia, por si este movimiento que se está levantando no funciona. Así ya tenemos nuestra parte, nos vamos a guardar una parte, por si acaso, ¿vale? Pero otra parte se la vamos a dar a los apóstoles. Así podía pensar el pueblo de Israel. Me guardo lo que me sobra y mañana vuelvo a salir y vuelvo a hacer la misma jugada. Así no me muero de hambre. Pero Moisés, de parte de Dios, dice, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, que se lo tenían que comer todo. Lamentablemente no todos hicieron caso. El Señor les puso esa prueba para ver si creían en Él y obedecían, pero algunos desobedecieron. Versículo 20. Vemos cómo poco a poco el egoísmo se iba metiendo dentro del pueblo de Israel. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Los desobedientes se creyeron más listos que Dios. Pensaron que se saldrían con la suya, pero Dios no lo permitió. Hemos mencionado, y es otra de las instrucciones de Dios en relación al maná, el maná y el día de reposo. Desde este momento el Señor fue preparando a su pueblo para que guardaran el día de reposo. Cuando los israelitas fueron esclavos, seguramente no tenían descanso.
Ahora debían aprender a reposar tanto física como espiritualmente. Y Dios instruyó a su pueblo que en el día sexto recogieran el doble para cubrir la porción del séptimo día, en el cual no iban a trabajar, no iban a recoger, no lo iban a cocinar, sino que ya el día anterior ya lo tenían que tener todo listo. Versículo 22 y 23. El séptimo día, en el día de reposo, el Sabbat, Dios hizo doble milagro. No se engusanó el maná guardado y no cayó maná como el resto de los días. Lo puedes leer en el versículo 24, 25 y 26. Moisés dijo al pueblo: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Esto es un ejercicio de fe. Es una prueba de fe para los israelitas. Aún en esto debían creer en Dios. Y lamentablemente, no todos pasaron la prueba. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Qué egoístas, ¿verdad? Tal vez Moisés no se hubiera dado cuenta de esta falta de fe y desobediencia de algunos. Pero para Dios no pasó desapercibido, y se lo reclamó a Moisés. Por eso Moisés, que es el autor del libro, lo escribe. Si no, ¿quién lo hubiera escrito? O lo vio Moisés, o fue Dios quien se lo reveló a Moisés. Porque la palabra de Dios es verdad, no es ficción, no es mentira. Versículo 28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Les volví a repetir la instrucción: mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El reposo para el séptimo día no era una opción, era un mandato. Es un principio que Dios estableció desde el principio de la creación. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante. Justo con la lección del maná sobre la provisión de Dios, viene de la mano la enseñanza sobre el día de reposo, y ambas lecciones no solo eran para los israelitas en el desierto, sino para el pueblo de Dios en todas las generaciones. El Señor nos llama a trabajar 6 días, pero al final de la semana nos llama a detenernos y a reposar en Dios, aunque esto puede traer controversia, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos ha dicho: no, es que el sábado es para descansar? ¿Y cuántos de nosotros trabajamos el sábado? Yo es un tema que no puedo darte más explicaciones. Cada uno hace lo que siente. Es un tema para preguntar a pastores, autoridades, ¿por qué no se guarda el sábado como día de descanso? Y posiblemente la respuesta sea que esto fue para el pueblo de Dios en esa época. Porque Dios vino a cambiar luego después la ley. Y es un tema que puede generar controversia. Todos los pastores del mundo, la mayoría, en sábado trabajan. A lo mejor uno dice: no, pues yo no voy a mi trabajo. No, pero a lo mejor en casa estás viendo la tele. A lo mejor en casa estás pintando una pared. Estás dando un paseo, por ejemplo, con tu familia. A lo mejor te has ido al cine. La palabra de Dios dice reposo, reposar. Y muchas veces muchos de nosotros llega el fin de semana y no descansamos, lo creas o no. Estamos activos, estamos haciendo diferentes cosas. Y es un tema al que yo no me voy a meter, porque yo no soy la persona cualificada para tratar ese tema. Pero es interesante, ¿verdad? Ese día Dios instruyó a Moisés que guardara esa medida de maná como testimonio de ese milagro que Dios hizo con su pueblo. Ese testimonio serviría sobre todo para las siguientes generaciones que no fueron y no vieron con ojos propios ese milagro. Al principio la guardaron en una vasija, pero cuando el tabernáculo fue construido, el maná fue guardado dentro del arca del pacto, junto con las tablas de la ley y la vara de Aarón. Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Versículo 34, Éxodo capítulo 16. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés.
El maná no faltó durante todo el tiempo en que los israelitas estuvieron en camino a la tierra prometida, pero tan pronto entraron, el milagro dejó de suceder porque ahora ya podían comer del fruto de la tierra. Josué capítulo 5, versículo 11 en adelante. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Tú te imaginas? 40 años comiendo maná y las codornices. ¡Oh! Hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y Dios describe ese proceso como una prueba. La prueba divina no es para probar si eran dignos, sino para que maduraran espiritualmente y aprendieran a confiar en Dios, a obedecerle. Lo leeremos próximamente, Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Antes de darles el maná, el Señor les hizo pasar hambre. Y eso no era una tortura, sino una prueba para que se dieran cuenta de la necesidad que tienen de Dios. ¿Y tú y yo tenemos necesidad de Dios? En días anteriores lo hemos comentado aquí en Radio Solidaria. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por esos momentos de aflicción y esos momentos de desierto que tenemos que atravesar. Si no tenemos pruebas, si no tenemos momentos de desierto, seguramente nos hubiéramos olvidado del Señor. Pero al tener pruebas, al tener desiertos, al tener el horno de fuego, podemos ir a Él. Señor, ayúdame, te necesito. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa es donde el hombre vivirá. De eso vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa fue la cita que Jesús respondió al diablo cuando quiso tentarlo en su ayuno en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esta es una prueba de fe. Y unos en el pueblo la superaron, pero otros tristemente no. Este ha sido el capítulo 16 del libro de Éxodo. Déjanos tus reflexiones, déjanos tus comentarios. Si me he equivocado en algo, lo siento. Es el pensamiento que tengo, es lo que yo entiendo de estos versículos. No es la traducción perfecta. A lo mejor el Señor pone en tu corazón otra traducción. Esa es la esencia de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz. No está solo para una persona, no. El Señor te puede hablar a ti de una manera y a mí me habla de otra manera. ¿De qué manera Dios te habla con estos versículos? Deja tus comentarios. En Telegram, comparte esta reflexión. Comparte con tus seres queridos estos mensajes. Comparte los programas de Pan del Cielo que te ofrecemos en Radio Solidaria, en Solidaria TV. Edifícate. Edifícate ahora que puedes con la palabra de Dios. Llegará un momento en que censurarán YouTube y plataformas donde publiquemos contenido cristiano. Aprovecha estos contenidos, descárgatelos en tu teléfono móvil. Compártelo con tus amigos. Y únete a la familia de Telegram. Ahí podrás encontrar estos espacios. Que Dios te bendiga.